tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos otra vez más a lo que es una clase de geometría analítica. El día de hoy vamos a ver el tema de la elipse. Muy bien, para ello vamos a empezar con una pequeña definición. La elipse, bueno, es el lugar geométrico de un punto en la cual se mueve en el plano y obviamente cumple una condición, que la suma de la distancia de ese punto a dos puntos fijos siempre me va a dar un valor constante positivo. En este caso vamos a colocar 2a. Muy bien. Esta es la definición. Obviamente son todos los puntos x, y que pertenecen al R2, tal que la distancia del punto hacia un punto fijo 1 más la distancia del punto hacia otro punto fijo es 2 veces a. Vamos ahora sí a determinar los elementos con respecto a una elipse, y justamente acá tenemos un gráfico en donde vamos a señalar cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, esta LF, que viene a ser esta recta LF, que viene a ser llamada el eje focal, eje de simetría o simplemente eje. Tenemos LN, que viene a ser la recta normal o eje normal, y hay que darnos cuenta que la intersección entre el eje focal y el eje normal debe darse de forma perpendicular, y la intersección te da el centro. Muy bien, ya está. Ahora, luego también tenemos acá la gráfica obviamente de una elipse, ¿no? En donde LD1 y LD2 son las llamadas directrices de la elipse. Tenemos V1 y V2 que vienen a ser los vértices, B1, B2 los covértices, y acá tenemos los puntos fijos F1 y F2 que son llamados obviamente focos. Muy bien. También vamos a tener en cuenta el segmento, por ejemplo, que ustedes observan, LR, que es perpendicular al eje focal y pasa por el foco, que es llamado obviamente el lado recto. Muy bien. Ahora hay que también conocer que la distancia entre los vértices se le llama eje mayor, y la distancia entre los covértices es el eje menor, y la distancia entre los focos simplemente es una distancia focal o segmento focal, como se le quiera llamar. Muy bien. Ahora, al tomar dos puntos de la elipse, el segmento que está formado por dos puntos de la elipse se llama cuerda. Si esta cuerda pasa por el foco, se le va a llamar cuerda focal. Muy bien. Y si esta pasa por el centro, se le va a llamar diámetro, por ejemplo, ¿no? Y ahora, luego acá tenemos el punto, ¿no? Entonces de P a F1 se le va a llamar un radio vector, ¿no? De P a F2 también es un radio vector. Entonces ahí conocemos a los elementos para una elipse, ¿correcto? Vamos ahora sí a determinar, por ejemplo, el área de una elipse, en la cual se determina como pi multiplicado por AB, que son los semiejes, ¿no? Y la longitud de la elipse es pi por A más B. Algunas observaciones son las siguientes. Por ejemplo, acá conocemos la gráfica de elipse. De V1 a V2 su medida va a ser 2A, de B1 a B2 2B, y de F1 a F2 2 veces C. Muy bien, entonces justamente acá tenemos el eje mayor, distancia entre los vértices, que vale 2A, el eje menor, distancia entre covértices, que vale 2B, y el segmento focal, que viene a ser, su medida va a ser 2 veces C. ¿Ya? Entonces ahí está. Recordar que la letra A está obviamente asociada a los vértices, el B a los covértices y la letra C con el foco, eso no olvidarnos. Vamos a una relación importante entre estos elementos. Entonces, como el punto se va a mover en el plano, entonces vamos a suponer que este punto coincida con el covértice que estamos observando acá. Entonces, al trazar yo la distancia de este punto P a F1 y a F2, entonces determinamos un triángulo que obviamente va a ser isósceles. Entonces esto va a ser C y esto va a ser B, la distancia entre los focos y entre el covértice. ¿Sí? B y C. Pero como nosotros sabemos que la suma de distancia del punto hacia los focos es 2A y el triángulo es isósceles, quiere decir que cada longitud vale A y vale A. Voy a tomar de referencia esto y aplicamos el teorema de Pitágoras. Bueno, al aplicar el teorema de Pitágoras, tenemos que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado, ¿no? Como ustedes están observando ahí. Y esa es la relación para una elipse, no olvidarnos. ¿Bien? Vamos a determinar un elemento más que viene a ser la excentricidad, que obviamente se va a representar con la letra E y se define como C sobre A. ¿Ok? La excentricidad es simplemente que le da la redondez a la elipse, ¿no? ¿Sí?
más o menos ahí, de esa forma. A ver, vamos a indicarnos por acá cuánto equivale la excentricidad para una elipse. En este caso tenemos lo siguiente: si nosotros tenemos el triángulo rectángulo, notamos que A es la hipotenusa y es mayor que C porque ese es un cateto. Este A lo escribo como A por 1, el A pasa a dividir y queda C sobre A menor que 1, pero recuerda que C sobre A es la excentricidad, así que la excentricidad es menor que 1 para una elipse, eso no olvidarse, ¿ya? Entonces acá simplemente definimos que la excentricidad de una elipse es el valor que determina la forma de la elipse, ¿ya? En el sentido si es más redondeada o si se aproxima a un segmento, ¿ok? Ya está. A ver, dice, se hace la semidistancia focal y A el semieje mayor, la excentricidad puede tomar valores entre 0 y 1, ¿ok? Ya está. La excentricidad puede tomar esos valores, pero para la elipse la excentricidad debe ser menor que la unidad. Es 0 cuando la elipse es una circunferencia, ¿correcto? Vamos ahora sí a la longitud del lado recto. No te vayas a confundir, no vayas a pensar que es 4p igual que la parábola. No, sino que la longitud ahora del lado recto es 2b cuadrado sobre a. ¿Ya? No olvidar eso. Tenemos la siguiente elipse en donde yo voy a determinar la distancia entre las directrices, y justamente acá tenemos la distancia entre las directrices, que es 2a cuadrado c. Muy bien. Pero como es 2a cuadrado c, entonces yo puedo tomar del a cuadrado, descomponerlo como a por a. Cojo la a que está arriba y lo bajo al denominador, que pasa a dividir, y quedaría c sobre a, que es la excentricidad. Por lo tanto, yo voy a decir que la distancia entre las directrices también la puedo calcular como 2a sobre e. ¿Ya? De esa forma también se puede calcular su excentricidad. Muy bien. Ahora sí vamos a la parte de la ecuación de una elipse. La primera parte es cuando el eje focal es paralelo al eje X. En este caso, cuando es paralelo al eje X, entonces la elipse vamos a decir que está echadita, ¿no? De esta forma. Ahora vamos a darle la forma, pues en este caso vamos con la canónica. La canónica es cuando el centro es el origen y el eje viene a ser el X o viene a ser el Y. Para este caso es el X. Entonces, si estuviese en el eje X, está echadita. Tenemos acá a los vértices en el eje X, los covértices en Y y los focos en el eje X, ¿no? Ahí está. ¿Cómo sería la ecuación para una elipse? Lo que va a ocurrir es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la ecuación x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Esta es la ecuación para una elipse en la cual está echadita. ¿Y cómo te das cuenta tú de que va a ser de esta forma la ecuación? Es fácil. Simplemente vas a hacer esto. El x cuadrado y y cuadrado va a quedar fijo, eso no lo vas a mover. Lo que se va a mover es el denominador. O sea, se mueve el a cuadrado y el b cuadrado. El a cuadrado es importante porque el a, que es el mayor, porque a es mayor que b, el a, el número mayor, te va a indicar el eje. Por ejemplo, aquí el eje es el x, significa que debajo de x debe estar el mayor, y el mayor es a, pero a al cuadrado. El otro sería b al cuadrado. ¿Bien? Las ecuaciones de sus directrices son, claro, de esta ecuación sería a cuadrado c y para esta otra es menos a cuadrado c, ¿ok? El centro, no te olvides, es el origen de coordenadas. El foco, ¿cuáles son las coordenadas del foco? Es fácil, pues, porque del centro al foco hay c unidades, así que el foco va a ser en este caso c,0 y para el otro menos c,0. Igual el vértice va a ser a,0 y el otro es menos a,0. Para los covértices, el de arriba va a ser 0,b y para abajo 0, menos. Vamos ahora hacia la forma ordinaria. Cuando hablamos de la forma ordinaria, significa que ahora el centro ya no es el origen, es un punto cualquiera excepto el origen. Vamos a llamarle un h, k. ¿Y qué pasa con el eje focal? El eje focal ahora va a ser paralelo aquí al eje X, ¿ya? Va a ser paralelo al eje X. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, acá es paralelo al eje X, significa que obviamente la elipse está echadita, igual está echadita. El centro va a ser h, k, no olvidarnos, y acá tengo los vértices, los focos, como lo hemos estado viendo. ¿Qué pasa en la ecuación? En la ecuación ya no va a ser, por ejemplo, el x cuadrado y y cuadrado solito, sino que ahora el x y el y se le va a restar las coordenadas del centro. Y acá vemos la ecuación, por ejemplo, x menos h al cuadrado
sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Por qué el a cuadrado va adelante? O sea, ¿por qué empezamos con a cuadrado? ¿Por qué? Porque el eje es el x, ¿ya? Y cuando tú tienes el eje, siempre debajo del eje va a estar el a cuadrado, ¿ok? Por esa razón. Vamos aquí a las ecuaciones de las directrices. Simplemente para hallar esta directriz es h más a cuadrado c, y para esta es h menos a cuadrado c. Ahora, ¿pero qué pasa con las coordenadas? Para el centro es h, k. Pero ¿qué pasa para los focos y los vértices? Recuerda que para el foco es la letra C y para el vértice la letra A. Entonces, si nosotros nos ubicamos acá en el centro h, k, entonces el foco, ¿cómo sería? Como se está moviendo sobre el eje X, entonces va a afectar a la primera componente, que es el h. O sea, eso quiere decir que si quiero hallar las coordenadas del foco, yo agarro la primera componente, que es h, y le sumo c. Así que el foco 1 sería h más c, coma k, la segunda componente queda igual. Para las coordenadas del otro foco, simplemente agarro el h, cuando tú retrocedes restas al h, le resto c. Por eso es que sería h menos c, coma k. Para el vértice también, simplemente agarro el h, la primera componente, y le sumo a para llegar al vértice. Por eso es que es h más a, k, y el otro es h menos a, k. ¿Correcto? Y ahí está. Y con respecto a la forma general, esta es la forma general para una elipse. Obviamente que tanto el A y el C deben tener el mismo signo, y claro, ahí tienen que ser diferentes también para que sea obviamente una elipse, que sean diferentes pero que tengan el mismo signo, ¿ok? A esta ecuación se le llama forma general. ¿Cómo se obtiene? De desarrollar la ecuación ordinaria. O sea, si yo desarrollo esto, me va a salir lo que está acá. Vamos ahora sí cuando el eje es paralelo al eje Y. Cuando el eje es paralelo al eje Y, entonces la elipse va a estar paradita. La forma canónica, ya sabes, el centro es el origen, ¿ok? Y el eje va a ser la Y. Entonces, ahora, como el eje es la Y, para los vértices y a los focos siempre se va a afectar a la segunda componente del centro. Ahora va a ser K. Veamos, ¿cómo sería la ecuación? La ecuación, no te olvides, siempre vas a colocar x cuadrado y y cuadrado, pero recuerda que el a cuadrado siempre se va a colocar debajo del eje. Como el eje es el y, si miras, debajo de y va a estar a cuadrado. Se supone que el otro va a ser ba cuadrado, y esa es la ecuación canónica. Obviamente, si quiero la distancia, las ecuaciones de las directrices, la de arriba es a cuadrado c y la de abajo es menos a cuadrado c. Si quiero hallar las coordenadas de los vértices, simplemente 0, a, ¿no? El de arriba y el de abajo 0, menos a. Si quiero los focos, 0, c o 0, menos a. Si quiero de los covértices, por ejemplo este, sería b, 0 y este menos b, 0. ¿Ok? Vamos a la forma ordinaria. En la forma ordinaria, o sea, el eje ahora es paralelo a y, el centro es h, k. La ecuación, ¿cómo sería? No te olvides, x menos h cuadrado, y menos k cuadrado igual a 1. Como el eje es paralelo a la y, entonces debajo de la y va a estar el a cuadrado y el otro va a ser b cuadrado. Nada más. Ahora, ¿qué pasa con las ecuaciones de sus directrices? Simplemente vas a colocar, para esta directriz es k más a cuadrado c, y para esta otra es k menos a cuadrado c. ¿Qué pasa ahora con los vértices y los focos? Fácil, ahora se están moviendo de forma vertical, o sea, afecta al eje y. Así que si yo observo que el centro es h, k, para hallar los foquitos, recuerda, suma c, resta c. O sea, el h va a quedar igual porque no está que se mueva horizontalmente, sino vertical. Así que el k va a afectar. En este caso sería k más c y k menos c, porque estás hablando del foco. Para el vértice va a ser h, k más a y menos a, porque para el vértice viene a ser y. ¿Ya? Muy bien, y luego por acá tenemos lo que es la forma general, la cual ya sabes consiste en desarrollar la ordinaria, y quedaría de esta forma: x cuadrado más y cuadrado más dx más y más igual a c. Ahí c tienen que tener el mismo signo, tienen que ser obviamente diferentes, porque si son iguales sería una circunferencia, no olvidarnos eso. ¿Ok? Bueno. Y eso es todo con respecto a la teoría de la elipse. Espero se haya entendido, hayan comprendido, y bueno, nos estamos viendo ya próximo a desarrollar los ejercicios con respecto a este hermoso tema. De mi parte ha sido todo. Cuídense mucho, chicos.